Bien, chicos, continuando con la tercera parte de la teoría de estadística. Vamos a ver ahora la distribución de frecuencias de variable continua, ¿ya? Distribución de frecuencia de variable continua, no te olvides. Bueno, acá hay ciertos pasos que hay que aprender a manejar. Uno de ellos es determinar el rango. ¿Cómo se determina el rango? La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. Luego se determina el número de intervalos a través de una fórmula muy utilizada. Es 1 más 3.32 logaritmo decimal de n, donde n es el tamaño de la muestra. Pero también existe una fórmula aproximada cuando no tenemos calculadora, ¿no? La raíz cuadrada de n también nos puede servir. Lógicamente, esta es más exacta, ¿de acuerdo? Determinamos entonces el número de intervalos. Luego determinamos la amplitud de cada intervalo. ¿Cómo se determina la amplitud? Dividiendo el rango entre el número de intervalos. Y luego se establecen los intervalos de cada clase. ¿De acuerdo, chicos? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En primer lugar, vamos ahora con la distribución de frecuencia de variable cuantitativa continua. En esta zona vamos a colocar los intervalos que ya se determinó previamente. Luego viene una columna llamada marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo. Es la semisuma, como vamos a ver. La frecuencia es absoluta simple, la frecuencia es absolutas acumuladas, la frecuencia relativa simple y las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí está por si acaso la formulita. ¿Cómo determino la marca de clase? El límite inferior del intervalo más el límite superior entre dos. Es el punto medio del intervalo. No te olvides. ¿De acuerdo? Continuamos. Tenemos ya una tablita elaborada, ¿no? Con un cuadro anterior. Ajá, muy bien. Aquí tenemos una tablita a partir de un cuadro, una distribución de frecuencia de 23 regiones del Perú para la protección del personal de salud según su costo en miles de soles. Se han diseñado acá o se han elaborado, ¿no? Se han hallado los intervalos de clase. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Con un ancho de clase, una amplitud intervalica de 100. En la mayoría de los casos, la amplitud en todos los intervalos es igual y tiene esta forma: cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Por lo general, pero también puede ser cerrado, cerrado o abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. También puede ser de esa manera, no se olviden. Ahora, los anchos de clase, por lo general los hacemos del mismo ancho todos los intervalos, o sea, ancho constante, pero también podrían ser de ancho diferente. La marca de clase, recuerda que es el punto medio de cada intervalo. Es la semisuma de estos límites, ¿no? Límite inferior más límite superior sobre 2. Aquí viene la frecuencia absoluta simple, ¿no? El número de datos que cayeron en este intervalo. La frecuencia acumulada, que ya se te enseñó cómo se llena. La frecuencia relativa simple, la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa acumulada. Aquí la tenemos en forma porcentual, ambas, ¿no? Entonces, ya esos cuadritos ya, lo nuevo con respecto a los cuadritos de la clase anterior es la aparición de los intervalos y de la marca de clase. ¿Ok? También vamos a ver que hay una diferencia entre el tipo de gráficos que se acostumbran a utilizar. Como puedes ver aquí, las barras se grafican pegaditas, juntas una con otra. No es como en el anterior. A este gráfico, a pesar que tú ves barras y por estar juntas, recibe el nombre de histograma de frecuencia, así se le llama, histograma de frecuencia. Y cuando nosotros unimos los puntos medios de las barritas, ¿no? Puntos medios de las barritas, formamos nosotros lo que se llama el polígono de
frecuencia. ¿Ya? Estos dos son los gráficos más utilizados para variable cuantitativa continua. Aunque hay un tercero que lo vamos a ver en clase que se llama la ojiva de frecuencias acumuladas, que también es muy utilizada. ¿Ya? Pero estos dos son los principales. El histograma de frecuencias, no te olvides, barritas pegaditas, el ancho es de acuerdo al intervalo, y tenemos el polígono de frecuencias que se forma por unión de los puntos medios, ¿no? De la marca de clase, en otras palabras. Listo. Vamos viendo cómo se trabaja, cómo se elabora ese cuadrito. Ya en clase vamos a trabajar ya cuadros elaborados, ¿no? El MISA necesita conocer el costo de equipo de protección para personal de salud en las regiones del Perú de acuerdo a la base de datos del coronavirus. Realice el siguiente análisis. Organizar los costos de equipo de protección para personal de salud en las regiones del Perú en una tabla de distribución de frecuencias adecuadas utilizando el criterio de Sturge. ¿Cuál es el criterio de Sturge? El que te mostré, ¿no? Usando la formulita m es igual a 1 más 3.322 logaritmo decimal de n. ¿Listo? Entonces ya habíamos dicho que primero hay que determinar el rango. Acá tengo el valor máximo 632, el valor mínimo 33, el rango es 599. Le aplico la fórmula a la cantidad de datos que es 23 y me sale 5,52, lo redondeo a 6 intervalos. Luego determino la amplitud dividiendo el rango entre el número de intervalos. 599 entre 6 sale aproximadamente 99.83, lo redondeamos a 100. Entonces vamos a confeccionar una tablita, ¿cierto? Con 6 intervalos y que tienen un ancho de clase, amplitud interválica de 100. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, primero determinamos el rango, valor máximo menos valor mínimo. Con esta fórmula determinamos el número de intervalos. Si no me sale exacto, profe, siempre tengo que redondearlo hacia arriba, o sea, hacia el entero mayor. También puede ser hacia el entero menor. Esto ya tiene que ver mucho con la experiencia de la persona que va a elaborar este tipo de gráfico. Por eso esto siempre debe quedar en manos de los profesionales, ¿cierto? Luego determinamos la amplitud dividiendo el rango entre el número de intervalos. ¿Listo? Pasamos entonces al siguiente paso. Recuerda que el valor mínimo era 33. Le aumento 100 y tengo el límite superior del primer intervalo. El segundo intervalo empieza en este valor, 133, y le sumo 100, 233, y así continuamos de forma análoga. 233 más 100. Entonces, mucho cuidado con esto de cerrado y abierto, porque a veces hay que hacer el conteo nosotros, ¿no? Cuando hago el conteo de los datos, pues tengo que saber en cuál de los intervalos lo voy a colocar. El valor 133, por ejemplo, no le pertenece al primero porque es un intervalo abierto. El 133 le pertenece al segundo intervalo. Pues este valor extremo le pertenece al intervalo donde aparece cerrado. No te olvides el punto medio, la semisuma, ¿no? Ahora, cuando el ancho es constante, vamos a aprender una técnica bien rápida para llenar esto. Basta con que encuentres uno y le vas sumando el ancho de clase o amplitud interválica. Muy bien. Profe, pero el valor más alto no fue 632, ¿por qué me sale 633? Recuerda que hemos hecho un redondeo de 100 porque no nos salió un 100 exacto. Eso suele ampliarlo un poquito esto, ¿no? Ahora, si se amplía demasiado, es recomendable ampliarlo por ambos lados. O sea, ya no tomarlo de 33, sino de repente un entero anterior para que acá no se extienda demasiado. ¿De acuerdo? Bueno, luego llenamos las frecuencias absolutas simples, las frecuencias absolutas acumuladas, ya sabes que este se repite, se va sumando, ¿no? Se va sumando. Luego tenemos la frecuencia relativa simple, dividiendo cada frecuencia entre el tamaño de la muestra. La acumulada se llena muy similar a la anterior, se repite el primero, se van sumando. Y recordar que el último H mayúscula, la última frecuencia relativa acumulada, es 1. Y si está en porcentaje es 100. Aquí el último F mayúscula es igual al tamaño de la muestra.
acuérdense, es igual al tamaño de la muestra. Muy bien, ahí tenemos ya un cuadrito. Y aquí tenemos sus cuadritos de histograma y tenemos el cuadrito de polígono de frecuencia a partir de la información anterior. Esto lo vamos a practicar un poquito más en nuestra aula de clase con ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces nos vemos en clase. Cuídense.